Antes de empezar, haz memoria, piensa en esta mañana. Te has levantado, has ido al baño y de forma automática, casi hipnótica, has encendido la luz y has mirado ese cristal. Lo haces 3, 5, 10 veces al día para peinarte, lavarte los dientes o buscarte esa imperfección en la piel que nadie más nota. Confías ciegamente en lo que ves. Crees que ese objeto es un testigo silencioso y honesto de tu existencia. Pero hoy, en este preciso instante, has cometido un error de seguridad crítica. Le has confiado tu identidad a un impostor. Lo que ves ahí no eres tú. Es una mentira física, una mentira óptica y, sobre todo, una mentira neurológica. De hecho, quiero que proceses esta idea. El rostro al que llevas años llamando yo, nadie más en el universo lo percibe. Tus amigos, tu familia, tu pareja, la gente con la que te cruzas por la calle. Nadie te ve como te ves tú en ese cristal. Lo que el espejo te devuelve es una versión invertida, matemáticamente alterada y con un pequeño retraso temporal. Vives enamorado de un doble geométrico, un fantasma óptico, que tu propio cerebro edita en tiempo real para que te quedes tranquilo. Hoy vamos a abrir la caja negra de tu reflejo para revelar el caos que hay detrás. Vamos a descubrir por qué tu espejo es, en realidad, de color verde esmeralda y veremos por qué tu perro cree que tu reflejo es un monstruo inodoro y cómo un simple capricho geométrico en un espejo molecular convirtió una medicina en un veneno que destrozó miles de vidas. Y prepárate porque si te quedas hasta el final te voy a enseñar el límite absoluto de la ingeniería humana, el espejo de plasma, un espejo que no está hecho de cristal ni de metal, sino de un gas incandescente que nace de su propia aniquilación para permitirnos jugar con energías que solo existen en el corazón de las estrellas. Soy JJ Priego y acomódate, porque hoy vas a descubrir que el cristal de tu baño no te muestra quién eres, te muestra por qué nuestra realidad está rota. Te voy a explicar la ciencia del espejo, porque en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estás listo para cruzar la frontera? Pues vamos a curiosear. Perfecto, empecemos por la primera mentira, el color. Si te pregunto de qué color es, me dirás que es plateado, que el espejo es plateado. O quizás, si quieres ir de listo, me dirás que no tiene color propio, que es del color del que tiene delante. Pues error. El espejo perfecto, ese que refleja el 100% de la luz, sin quedarse con nada, es una imposibilidad termodinámica. En el mundo real, los átomos son los banqueros del universo. Jamás devuelven el 100% porque siempre se cobran su interés. Por lo tanto, el espejo de tu baño no es neutro. El metal refleja, sí, pero antes, la luz atraviesa un vidrio que no perdona. El vidrio común, el llamado sodo cálcico, lleva trazas de hierro y ese hierro va drenando parte de la luz roja a cada pasada. Un rebote no delata el crimen, no, pero 50 sí. Y si no me crees, pon dos espejos frente a frente y mira el túnel infinito que se forma. Verás que los reflejos hacia el fondo no se vuelven simplemente oscuros. La verdad acaba emergiendo como un sesgo verdoso, verde sí. Y esto no ocurre porque el espejo fabrique el color verde, sino porque poco a poco va asesinando el resto del espectro. Por lo tanto, el espejo doméstico no es tan plateado como tu cerebro te hace creer. En condiciones normales parece neutro, pero cuando obligas a la luz a rebotar una y otra vez, aflora su sesgo real, un tinte verdoso escondido en el propio vidrio. Vives en un mundo que crees cristalino, pero cada vez que te miras, lo haces a través de esa trampa esmeralda que tu mente decide ignorar para no entrar en pánico. Pero no solo te roba el color, te roba el tiempo. El espejo es una máquina del tiempo anclada en el pasado. Sé lo que estás pensando, la luz es rapidísima. Y tienes razón, sí, pero no viaja a una velocidad infinita. Cuando te separas 1 metro del lavabo, la luz tiene que viajar 1 metro para llegar al cristal y otro 1 metro para volver a tus retinas. Esos 2 metros le toman unos 6,7 nanosegundos. Parece una miseria, ¿verdad? Pero a nivel físico es una eternidad. Significa que ese tú que te mira nunca es tu yo en el presente. Jamás te has visto en tiempo real. Estás mirando el cadáver cronológico de quien eras hace una fracción de segundo. Eres un fantasma que llega tarde a su propia cita. Y no creas que esa imagen llega a ti rebotada, como una simple pelota contra una pared. En un espejo, la luz no choca y sale disparada sin más. Cuando la luz entra y golpea el metal, el campo electromagnético de la onda sacude violentamente a sus electrones y estos responden radiando luz de vuelta de forma ordenada.
y de forma sincronizada y casi instantánea, conservando la geometría exacta del frente de onda. Por eso el espejo no te devuelve materia, te devuelve información, con una disciplina casi militar. Y aquí viene el truco. ¿Qué es exactamente esa información? Pues es el mapa topográfico de tu cara, codificado en la dirección de cada rayo. Los rayos que salen de tu ojo viajan en un ángulo, los de tu nariz en otro, los de tu oreja en otro, y tu imagen es pura y duramente geometría. Ahora compara esto con una pared blanca. La pared también refleja muchísima luz, pero su superficie es una selva de fibras, una pared hecha de montañas microscópicas. Cada rayo que llega rebota contra una fibra distinta y sale disparado al azar. Es como si cogieras el mapa de tu cara y lo pasaras por una trituradora, porque la luz sigue saliendo. Por eso lo ves blanco, pero la dirección se vuelve ruido. Ha muerto la imagen. El espejo, en cambio, es una autopista lisa. Devuelve los rayos de forma ordenada, manteniendo los ángulos. Y si mantienes los ángulos, mantienes el mapa. Y es por eso que la pared te da luz sin forma. Y en cambio el espejo te devuelve tu identidad, como si acabaras de imprimirse en el aire. Aún así, tu espejo de casa te vende una imagen de segunda mano. Haz la prueba hoy mismo. Acerca tu dedo al cristal hasta que lo toques. Verás que hay una brecha milimétrica entre tu dedo físico y el reflejo. Esto ocurre porque tu espejo doméstico es de segunda superficie. El metal brillante está escondido detrás del vidrio para protegerlo. Y esto crea un pequeño fantasma óptico, porque la luz rebota primero un poco en el exterior del cristal y luego masivamente en el metal del fondo. Pero los científicos no pueden permitirse ese margen de error. Los laboratorios y telescopios prefieren usar espejos de primera superficie, donde el recubrimiento reflectante está delante y no detrás del vidrio. Y de esta manera desaparece el fantasma óptico y la imagen es pura. Pero el precio a pagar es un sacrificio técnico, porque ganas una precisión absoluta, sí, pero dejas el metal expuesto a la intemperie. Al quitarle su armadura de vidrio, el espejo se vuelve muchísimo más vulnerable a arañazos, suciedad y al desgaste del tiempo. Y es por eso que nuestros espejos de casa tienen esa frontera, esa capa de seguridad. Y ahora, prepárate para la verdad que tu sistema visual se niega a aceptar. Tu reflejo no está pegado al vidrio, no vive en la superficie del espejo. Ópticamente, tu reflejo habita en la profundidad de un espacio prohibido. Está literalmente detrás. Y cuidado, cuando digo detrás, no me refiero a que haya un impostor escondido entre los ladrillos de tu baño, no. Me refiero a que el espejo actúa como una frontera cuántica. Delante estás tú, en el mundo físico. Detrás se despliega el lado inverso. Haz la prueba ahora mismo. Ponte a medio metro del cristal y señala con el dedo a tu ojo en el reflejo. ¿Notas la anomalía? Tu dedo no está apuntando a la superficie del vidrio, está señalando un punto que parece estar suspendido dentro de la pared. Tu cerebro está cayendo en una trampa de ingeniería evolutiva, porque verás, la luz sale de tu cara, rebota en el metal y golpea tus retinas. Pero tú no ves rayos de luz, tú ves historias. Tu sistema visual reconstruye el origen de la imagen bajo una regla geométrica inflexible. Prolonga cada rayo que recibe hacia atrás, en línea recta, como si dibujara el camino de regreso al origen. Al trazar esas líneas invisibles, todas convergen en un punto simétrico, exactamente a la misma distancia al otro lado del espejo. Si tú estás a 50 centímetros del cristal, tus neuronas proyectan a tu doble, 50 centímetros dentro de la pared. Y a este fenómeno lo llamamos imagen virtual. Porque no es un objeto de carne y hueso, pero tampoco es una simple mancha en el vidrio. Es un lugar aparente, donde tu mente jura que existe algo. Porque no es un objeto de carne y hueso, pero tampoco es una simple mancha en el vidrio. Es un lugar aparente, donde tu mente jura que existe algo. Grábate esta frase. Tu reflejo no está en el espejo, está en el punto exacto, donde tus rayos se cruzarían si pudieran atravesar la materia. Es un fantasma matemático, un espectro geométrico, que no ocupa lugar en el espacio, pero que tu cerebro trata con el respeto que solo se le otorga a la realidad. Pero volvamos a la física dura, porque hay algo en el espejo que te ha estado engañando toda la vida y ni siquiera te has dado cuenta. Levanta tu mano derecha frente al espejo. Tu reflejo levanta su mano izquierda. Tu cerebro se viene arriba y sentencia. ¡Listo! El espejo invierte izquierda y derecha. ¿No? Parece obvio, ¿verdad? Pero ahora frena. Si de verdad invirtiera izquierda y derecha, tendría que ser coherente. ¿Por qué no invierte también arriba y abajo? ¿Por qué tu cabeza sigue arriba y tus pies abajo? ¿Tiene el espejo alguna preferencia gravitatoria? ¿Un pacto con la Tierra? Pues la respuesta es que el espejo no invierte izquierda y derecha. No, el espejo invierte delante y detrás. Solo eso.
Invierte la profundidad, el eje Z. Y te lo demuestro con un espejo que no falla. Imagina que el espejo no está en la pared, sino en el suelo. Te asomas y te miras. ¿Qué ocurre? Pues que no te cambia la izquierda por la derecha. Aquí no. Te cambia arriba por abajo. Te pone cabeza abajo. Exacto, porque el espejo siempre hace la misma operación. Intercambia lo que apunta hacia él con lo que apunta hacia atrás. Punto. Entonces, ¿por qué en la pared tú juras que es izquierda y derecha? Porque tu mente no soporta una idea. Que lo que tienes delante no es un tú dentro del cristal. Es tu imagen invertida en profundidad. Imagina una máscara de tu cara, una máscara. Ahora dale la vuelta como si fuera un calcetín. De dentro hacia afuera, pues eso es el espejo. Te vuelca en la dirección de la profundidad. Te devuelve como si te hubieran empujado a través del plano del espejo y te hubieran sacado al otro lado, pero sin girarte. Sí, como si le dieras la vuelta a un calcetín. Y aquí está el golpe psicológico definitivo. El espejo es estúpido. No piensa. No elige ejes. No cambia tu izquierda por tu derecha. Solo devuelve fotones en línea recta. Eres tú quien no soporta la idea de ver su propia imagen invertida en profundidad. Y para no colapsar, tu editor interno hace trampa. Fabrica un gemelo fantasma. Tu mente asume que una persona física ha caminado hacia ti y se ha dado la vuelta para mirarte. Ese cambio de manos no existe en el cristal. Es una ilusión geométrica. Una ilusión proyectada dentro de tu cráneo. Pero esta traición no solo viene del cristal de la pared, te engañas desde dentro. Tu ojo no es una cámara 4K, es un laboratorio húmedo y defectuoso. Tu córnea y tu cristalino están llenos de destellos, halos y reflejos parásitos. Si tu procesador biológico no limpiara la basura óptica 24/7, 24 horas 7 días, viviría cegado por imágenes raras. Tu visión no es la realidad cruda. Es un montaje de emergencia, un promedio fusionado a partir de dos ojos que jamás ven exactamente lo mismo. Y si tú no puedes ver tu verdadero rostro, los demás tampoco. Cada amigo, cada familiar, cada pareja que te está mirando recibe una versión ópticamente distinta de tu cara según su ángulo, su luz y los defectos de sus propios ojos. No existe un rostro universal, solo existen interpretaciones. Y es por eso, solo por eso, que te ves genial en tu baño. Y te ves raro en las fotos. Llevas décadas adicto a una mentira geométrica. Has normalizado tu cara invertida. La cámara de fotos no te odia ni te hace más feo. Simplemente te arranca el filtro y te muestra cómo te ve el universo. Tu cerebro se revela ante la foto porque está viendo a un impostor asimétrico y confunde la falta de costumbre con fealdad. Pero no eres así. Pero puedes romper el hechizo hoy mismo. Construye un espejo verdadero. Une dos espejos por el borde, formando un ángulo perfecto de 90 grados, como un libro abierto. Cuando miras justo a la costura, justo en medio, fuerzas a la luz a rebotar 2 veces. Antes de llegar a tus ojos. Un error geométrico cancela el otro y ocurre lo imposible. Tu mano derecha vuelve al lado derecho. El impacto es demoledor. Si inclinas la cabeza, el movimiento se sentirá antinatural, casi alienígena. Estarás viendo a un extraño con tu propia piel. Es el bofetón de tu asimetría cruda, sin domesticar. Una versión de tu cara dolorosamente idéntica a la que el resto del mundo ve todos los días. Y ante ese reflejo que te devuelve la mirada, la única pregunta que queda es ¿quién eres tú en el fondo? ¿La mentira cómoda con la que desayunas cada mañana? ¿O el extraño asimétrico que un ángulo de 90 grados te acaba de escupir a la cara? Pues quizás la identidad no sea más que el promedio de nuestras ilusiones rotas. Y si quieres comprobar hasta qué punto dependes de ese editor interno, haz este reto esta noche. Entra al baño con una luz muy tenue, casi a oscuras, y quédate mirando fijamente a tus propios ojos en el espejo durante más de 1 minuto sin mover la mirada. Tu cara empezará a deshacerse. Y no es magia. Si mantienes la mirada fija con muy poca luz, entra en juego una mezcla neurológica peligrosa, la adaptación visual. El llamado desvanecimiento de Troxler y el hambre brutal de tu cerebro por encontrar patrones. Tus neuronas visuales se cansan del estímulo estático y sumado a la penumbra, la información empieza a fallar. Pero tu cerebro odia el vacío absoluto. Cuando falta información estable, tu sistema visual deja de sostener partes de tu cara y empieza a rellenar huecos, a inventar bordes y a reconstruir sombras. Tu mandíbula se deforma, tus ojos se vuelven cuencas vacías y aparecen rostros de animales, máscaras o monstruos, donde debería haber piel humana. Porque ante la falta de datos, tu mente prefiere tirar de pareidolia e inventarse un demonio, antes que aceptar que no está viendo nada. El espejo ejerce un control tan absoluto sobre tu neurología
que puede literalmente reescribir tus sensaciones. Pero la ilusión óptica de ver monstruos no es nada comparada con cómo el espejo juega con tu propia noción del libre albedrío. Hablamos del retraso de la conciencia. Haz esto, ponte frente al cristal y levanta tu mano rápidamente. Sí, rápidamente. Tu cerebro te dice que tú tomaste la decisión y al instante exacto el reflejo obedeció. Todo en tiempo real, ¿verdad? Pues falso. Vives con un lag de videojuego que tu cerebro maquilla para que no notes la costura. Hay experimentos clásicos en neurología, como los de Libet, que sugieren algo profundamente inquietante. Parte de la preparación cerebral del movimiento empieza milisegundos antes de que la decisión llegue a tu conciencia. Y además, la señal visual del reflejo que entra por tus ojos tarda decenas de milisegundos en ser procesada por tu corteza. Sin el montaje interno de tu cerebro, la experiencia de simultaneidad sería mucho menos fluida de lo que sientes. Pero para evitar que te vuelvas loco, tu cerebro, que es el mejor editor de vídeo del mundo, recompone esa experiencia, la alinea perfectamente con tu acción muscular y te proyecta una mentira perfecta, la ilusión de la simultaneidad. Cuando crees que estás viendo a tu reflejo obedecerte ahora mismo, en realidad, tu experiencia subjetiva no es una grabación en directo, es una reconstrucción neuronal extraordinariamente bien ajustada que reescribe la línea temporal para hacerte creer que tú siempre estás amando. No estás viendo el presente, estás habitando una versión editada del pasado inmediato, optimizada para que el mundo y tu lugar en él sigan teniendo sentido. Y todo este engaño nos empuja a la frontera más dura de la biología, la autoconciencia. Durante décadas, la ciencia ha usado un detector implacable llamado el test del espejo de Gallup. Duermes a un animal, le pintas una marca roja en la frente y lo pones frente a un cristal. Si al despertar ataca al espejo, es solo una bestia reaccionando ante un extraño. Pero si se mira, si procesa el reflejo y levanta la pata para tocarse su propia marca, el código fuente de la naturaleza se reescribe. Ese animal acaba de nacer como individuo, acaba de decir, ese soy yo, ese del espejo soy yo. Y tú te crees el pináculo de la evolución, porque pasas esa prueba cada mañana, mientras te lavas los dientes. Y aplaudimos con condescendencia cuando descubrimos que un chimpancé, un delfín o una simple urraca logran hacer lo mismo. Les concedemos el privilegio de tener un yo. Pero entonces llega tu perro, sí, tu perro. Ese animal que crees tan listo, se planta frente al espejo, le ladra al cristal y, peor aún, lo ignora por completo, suspendiendo estrepitosamente el examen. Pasa olímpicamente del espejo. ¿Es estúpido? ¿Es que no tiene conciencia de sí mismo? Pues no, el estúpido eres tú, por sufrir de un chauvinismo visual ciego. Estás juzgando a una criatura del olor con una trampa hecha de luz. El universo de tu perro no está hecho de fotones, no. Está construido con arquitectura química y corrientes olfativas, sí, el olfato. Para él, ese reflejo no es otro perro. Es un fantasma inodoro. Ese espejo no huele a nada. Es una mentira óptica tan hueca y estéril que su cerebro la descarta al instante como ruido de fondo. Por eso, cuando los biólogos cambiaron las reglas y diseñaron el test del espejo olfativo, modificando sutilmente la orina del animal para evaluar su reacción, el resultado destrozó nuestro ego, porque los perros reconocen perfectamente su propia firma química y detectan de inmediato cuando ha sido alterada. Eso sí, la ciencia aún debate si este reconocimiento equivale al yo humano frente al cristal, pero el experimento dinamita nuestra arrogancia de un plumazo, porque nos demuestra lo absurdamente arrogante que es intentar medir la inteligencia de un rey del olfato, obligándole a interactuar con la basura óptica de tu cuarto de baño. En cambio, tu cerebro sí es un adicto a la luz y al reflejo, tanto que no le basta con un cristal en la pared. Ha evolucionado para convertir tu propia materia gris en un espejo vivo. En los años 90, los neurobiólogos descubrieron en macacos un milagro evolutivo: las neuronas espejo, un grupo de células en la corteza premotora que se disparan cuando haces una acción, pero que también se activan cuando ves a otro hacerla. ¿Te has fijado que si ves a alguien cortarse la yema de los dedos con el borde afilado de un folio, cierras los ojos, aprietas los dientes y sientes un calambre fantasma? Sí, un propio calambre en la punta de tus propios dedos. Pues no es poesía, no es que seas buena persona, es biomecánica pura. Tu cerebro no está diseñado para ser un observador pasivo, para poder predecir el mundo. Tu mente simula la realidad del otro. Cuando ves ese corte con el dedo, ese corte con el papel, tu sistema de observación de la acción, en el que participan las llamadas neuronas espejo, ayuda a simular parte de esa experiencia ajena. Tu cerebro activa circuitos de observación, de anticipación y respuesta, que hacen que el daño del otro resuene dentro de ti, como si tu propio cuerpo lo ensayara. Es el nivel más profundo de tus conexiones. Tu cerebro no traza una frontera perfecta entre
tú y el extraño. Y aunque hoy la neurociencia sabe que este sistema no es la única pieza que explica toda la compleja empatía humana, sí apunta a una realidad incómoda. No eres un espectador puro. Estás biológicamente programado para que el mundo de los demás sea, en cierta medida, una extensión del tuyo propio. La empatía que fundó nuestra civilización no es solo un concepto moral elevado. Nace en su base de una simulación biológica. Es una infección simpática provocada porque estamos neurológicamente programados para proyectar una parte de la realidad del otro directamente dentro de nosotros mismos. Y esto nos lleva a atajos biológicos imprevistos, porque si pierdes un brazo en un trágico accidente, tu cerebro puede entrar en bucle y hacerte sentir un dolor atroz en esa mano que ya no existe. Es el infame miembro fantasma. Pues bien, una de las estrategias médicas más elegantes y baratas para tratarlo no consiste en recetar pastillas, no, sino en aplicar la terapia espejo. No obra milagros en todos los pacientes, ni funciona como un interruptor mágico, pero consiste en meter tu brazo sano en una caja con un espejo en el centro. Al ver el reflejo de tu mano intacta moverse, tu cerebro es engañado. En muchos casos, esta mentira visual, cuidadosamente diseñada, logra reentrenar el mapa corporal del cerebro, asumiendo que el brazo amputado ha vuelto y reduciendo drásticamente el dolor. Tu realidad es tan precaria que un simple vidrio de 5 euros puede reescribir la neurología de tus nervios. Es alucinante, y si no me crees, prueba el experimento de la mano de goma hoy mismo. Esconde tu mano real tras un cartón y pon una mano de plástico frente a ti y pide a un amigo que acaricie ambas a la vez con un pincel. En cuestión de minutos, tu cerebro empezará a adoptar esa mano inerte como si fuera parte de tu propio cuerpo. Y entonces ocurre lo verdaderamente perturbador, porque si alguien saca de repente un martillo y amenaza con reventar esa mano falsa, tu cuerpo reacciona como si la agresión fuera tuya. Puede que no sientas el golpe físico real, pero tu sistema nervioso detona un protocolo de supervivencia puro. Experimentarás sobresalto, tensión muscular, sudor frío y una alarma absoluta. Basta una simple sincronía visual y táctil, bien montada, para piratear por completo tu sentido de propiedad corporal. Así de fácil es secuestrar tu identidad. Y cuando esa identidad se rompe por una enfermedad, el espejo deja de ser un reflejo y se convierte en una pesadilla clínica, porque existe un trastorno llamado delirio de Capgras, y a veces aparece en una variante conocida como el signo del espejo. El paciente mira su cara, la reconoce, sabe que esos ojos son los suyos, que esa nariz le pertenece, pero el cable emocional que une reconocer con sentir que soy yo, está cortado. Y entonces, la mente hace lo que siempre hace cuando falta una pieza. Inventa una historia. Si lo reconozco pero no lo siento como yo, entonces no soy yo. Conclusión. Ese del otro lado del espejo es un doble, un impostor perfecto. Alguien que ha venido a sustituirme. Y ahí, entiendes una conclusión seca. Tu yo no es tu cara. Es un sistema de verificación, un algoritmo neurológico. Y el espejo es una prueba diaria. Cuando falla, el cristal deja de darte información y se convierte en el agujero por donde se te escapa la identidad. Y ahora usa esa idea como llave para el siguiente nivel, porque el espejo no solo separa yo y otro, también separa dos leyes del universo. Es una frontera psicológica, pero también es una frontera física. Hasta ahora hemos hablado de tu mente, percepción, ilusión, neurología. Pero aquí se acaba el juego psicológico y empieza el terror físico. La materia. Hemos asumido que izquierda y derecha son solo direcciones inofensivas. Pero, ¿y si esa frontera fuera real? Si el universo decidiera de repente volverse tan simétrico como el reflejo de tu baño, la vida en la Tierra colapsaría en cuestión de horas, por pura y dura geometría química. Sí, geometría química. Olvida los aceleradores del CERN. Mírate las manos. Levántalas frente a ti. Tienen la misma lista de piezas. 5 dedos, los mismos huesos, la misma red de venas, son gemelas idénticas. Pero ahora, intenta superponerlas. Pon la palma izquierda sobre el dorso derecho, dedo contra dedo. No puedes. Es un muro infranqueable de la física. Siempre te va a quedar un pulgar apuntando al otro lado. Para que encajaran, tendrías que arrancarte una mano, atravesar la cuarta dimensión y darle la vuelta como un calcetín, como decíamos antes, a esta trampa geométrica, donde un objeto es idéntico a su reflejo, pero imposible de superponer. La ciencia la llama quiralidad. Sí, quiralidad, que suena a curiosidad de laboratorio, pero que es el secreto más letal de tu biología. Ahora, imagina que logras cruzar el cristal de tu baño y entras físicamente en el mundo del espejo. Tú conservas tu cuerpo original de la Tierra, pero allí todo ha crecido al revés. Llegas a la cocina, agarras una manzana perfectamente roja,
y le das un mordisco. Puede que incluso te sepa dulce. Estás rodeado del mayor banquete imaginable, pero si te quedas allí, te morirás lentamente de inanición. Quizá te preguntes, si cruzo al mundo espejo, la comida no es igual, pero al revés. Exacto, ese es el problema. Tú eres el invasor, tú estabas igual que aquí, pero has entrado allí. Toda la vida en nuestro planeta tomó una decisión implacable en el origen de los tiempos. Usar exclusivamente aminoácidos zurdos y azúcares diestros. Sí, tú eres un rompecabezas construido al milímetro con esa orientación, pero la manzana del espejo está hecha de piezas invertidas. Tus enzimas, las tijeras moleculares que te mantienen vivo, son cerraduras talladas para encajar solo con llaves zurdas de la Tierra. La comida del espejo es una llave diestra. Choca contra la cerradura y no entra. Cero reacción. Ese banquete se convierte en materia estéril, cruzando por tu interior, sin dejarte ni una sola gota de energía. Y esta dictadura no acaba en tu estómago. Dicta el mismísimo código fuente de tu existencia. Si bucearas en el núcleo de tus células, verías que la famosa hélice del ADN gira hacia la derecha. Sí, es diestra. El terror aquí no es que un ADN zurdo sea imposible. El problema es la compatibilidad. Porque si intentaras reescribir tu código genético para adaptarte a ese mundo espejo, pero mantuvieras tus enzimas terrestres, estas resbalarían sobre el nuevo ADN. Sí, resbalarían, sin poder leerlo. Rompería el lenguaje de la célula. Tu cuerpo sería incapaz de descifrar sus propias instrucciones. Así que asimila esto. El universo no prefiere la simetría, la exige. Eres un milagro desequilibrado, que solo sobrevive porque en el instante del Big Bang, el cosmos decidió nacer. Y si crees que esto es pura teoría, la historia nos enseñó a base de sangre que con la geometría química no se juega. En los años 50 comercializaron un sedante prometedor para embarazadas, la talidomida, pero los laboratorios ignoraron la maldita quiralidad. Sintetizaron la medicina en una mezcla exacta, mitad de moléculas diestras y mitad zurdas. Pesaban lo mismo, tenían los mismos átomos. Solo cambiaba su orientación en el espacio. Durante años se creyó que una versión curaba y su reflejo era el monstruo que bloqueaba el crecimiento de los vasos sanguíneos del feto. Miles de niños pagaron ese error, naciendo con cuerpos incompletos, sin brazos o sin piernas. Pero la realidad química demostró ser aún más perversa, porque esa molécula se interconvierte dentro de ti. Porque aunque te hubiera dado exclusivamente la versión segura, tu propio metabolismo la habría obligado a transformarse en su gemela letal. Y la herencia violenta de esta tragedia nos grabó a fuego una lección. No basta con saber qué átomos componen un fármaco. Te va la vida en saber hacia dónde miran. Y así de letal es el capricho de un espejo a escala nanométrica. Es aterrador pensar que somos tan frágiles que un simple giro hacia la izquierda en una molécula puede borrar un futuro. Pero la ciencia no solo sirve para contar tragedias, también sirve para fabricar magia. Y la magia de nuestra era empieza con algo que tienes en el baño, porque vamos a destripar ahora de qué diablos está hecho ese objeto físico que te devuelve la mirada. Porque la historia de cómo aprendimos a fabricar espejos es una mezcla oscura de mafia, robos y alquimia culinaria. Durante siglos, fabricar espejos de calidad fue un negocio ferozmente protegido. Venecia convirtió su técnica, que estaba basada en peligrosas amalgamas de mercurio, en una fuente de poder, riqueza y secreto industrial. Sí, un secreto que la República vigilaba con una dureza extrema para evitar cualquier fuga de conocimiento. Y todo esto te lo explico mejor en mi otro canal, Historias de la Historia, donde te explico la historia del espejo. Lo tienes que ver sí o sí. Pues bien, hubo que esperar hasta el siglo XIX para que el químico alemán Justus von Liebig ayudara a modernizar el proceso con una idea tan elegante como sorprendente. Utilizar un agente reductor, esencialmente una forma de azúcar, para depositar plata metálica pura sobre el vidrio. Y al usar la química de precisión para precipitar el metal, logró reflejos mucho más claros y seguros. Liebig, un titán de la química, no usó una tecnología alienígena para cambiar el mundo. Usó esencialmente el mismo azúcar que hoy tienes en tu despensa. La gran revolución industrial de la imagen nació en un azucarero. Por eso cada vez que te miras en el baño, en realidad te estás asomando a un sándwich tecnológico. Una fina capa de vidrio que protege un depósito de plata de apenas unos nanómetros de espesor. El lujo que una vez fue el secreto mejor guardado de un imperio, hoy es un estándar químico que tienes en la pared por apenas unos euros. Pero la industria actual te oculta un detalle estético vital. Durante siglos se usaron distintas tecnologías reflectantes, desde amalgamas peligrosas hasta recubrimientos metálicos más modernos. En muchos espejos domésticos actuales sigue dominando la plata protegida detrás del vidrio, aunque en óptica y en ciertas aplicaciones industriales
También se usan recubrimientos de aluminio. Lo importante es esto: no todos los espejos devuelven la luz exactamente igual. La plata y el aluminio no proyectan la realidad del mismo modo. Por ejemplo, la plata suele conservar una sensación más cálida y uniforme en el espectro visible. El aluminio, en cambio, aunque es estable y muy útil en tecnología, puede sentirse algo más frío, según el contexto y el acabado. No cambia quién eres, pero esa sutil diferencia en la respuesta espectral sí puede matizar cómo te percibes cada mañana. Ah, y ojo, incluso el mito de que los vampiros no se reflejaban tiene un trastorno químico fascinante, porque la plata se consideraba un metal divino, y la leyenda dictaba que un monstruo sin alma, no podía mancillar algo tan puro. Pero la ciencia tiene un sentido del humor irónico, porque si Drácula entrara hoy en un baño moderno y se mirara en un espejo del IKEA con recubrimiento industrial de aluminio, se vería perfectamente. Podría peinarse sin problemas. Hemos democratizado tanto la tecnología del reflejo que, sin querer, le hemos quitado el refugio a los mitos. Pero incluso esa barrera tecnológica tiene fecha de caducidad. Esas manchas negras que devoran los bordes de los espejos viejos no son suciedad, son corrosión. No es que el cristal se ensucie, es que la estructura misma del reflejo está colapsando. La humedad y los productos de limpieza se cuelan por la espalda del espejo, atacando la fina capa metálica y destruyendo poco a poco su capacidad de devolver la luz. Así que tu espejo se pudre químicamente un poco cada vez que llenas el baño de vapor en una ducha caliente. Lo que ves en esas esquinas oscuras es literalmente el metal perdiendo su batalla contra el entorno y volviéndose opaco. Y ya que hablamos de podredumbre y engaños, vamos a destrozar el mayor cliché de Hollywood: el espejo de un solo sentido de las salas de interrogatorios. Te han vendido la idea de un cristal mágico que tiene una válvula de luz. Mentirosos, porque las leyes de la óptica no permiten que la luz viaje solo en una dirección. No existe un cristal que por arte de magia deje pasar los fotones en un solo sentido. El truco no está en el material, sino en un recubrimiento semirreflectante, una finísima capa de metal que devuelve una parte de la luz y deja pasar otra. La verdadera trampa, la burla real, está en el interruptor de la luz, en el contraste de iluminación entre una sala y la otra. Es pura dominación lumínica. La sala del sospechoso está iluminada a lo bestia, brillante como el sol. La del policía está en absoluta penumbra. La luz del criminal golpea el cristal y rebota con tanta fuerza que ciega por completo la ínfima cantidad de luz que intenta cruzar desde el cuarto oscuro del detective. Y es por eso que si el policía cometiera el error de encender un mechero o su teléfono móvil, el criminal le vería la cara al instante. No es magia física, es una ilusión de contraste milimétrica. Y calla, que tú haces exactamente esto mismo todos los veranos. Esas gafas de sol de espejo que te pones para ir a la playa no son moda. Son una sala de interrogatorios portátil, porque tienen esa misma capa semimetálica, y el sol de agosto ilumina tu entorno de forma brutal, cegando a quien te mira con su propio reflejo, mientras que el interior de la gafa, tu cara, está a oscuras. Físicamente, tú eres el policía oculto, y el resto del mundo es el criminal deslumbrado. Pero haz la prueba, métete en una habitación oscura y ponte una linterna iluminando tus ojos por dentro de la gafa. El truco colapsa al instante y el espejo desaparece. Todo el mundo podría ver tus pupilas. Pero si hay un objeto cotidiano que es una absoluta trampa física, lo tienes sobre el lavabo de tu baño, el espejo de doble cara, sí, ese para afeitarte o maquillarte. Das por hecho que un lado es normal y el otro tiene un zoom mágico. Pues también es falso, no hay zoom. Hay topografía extrema, porque el lado de aumento no es plano, es cóncavo. Está curvado hacia adentro, como el interior de una cuchara, y esa curva obliga a los rayos de luz de tu cara a rebotar hacia el centro y cruzarse en un punto exacto flotando en el aire. Un punto llamado el punto focal. Mientras mantengas tu cara pegada al cristal antes de ese punto, el espejo engaña a tu cerebro, ampliando tu imagen virtual para que te veas cada poro de la piel. Pero te reto a que hagas esto hoy. Mírate en ese lado de aumento y empieza a caminar lentamente hacia atrás. Llegará 1 centímetro exacto, donde tu ojo cruzará ese punto focal invisible, y en ese instante el universo se rompe. Tu cara colapsará en un borrón ciego, y al dar un paso más hacia atrás, renacerás en el cristal, sí, pero completamente al revés. Estarás boca abajo. Un simple trozo de vidrio curvo de 10 euros acaba de invertir tu gravedad visual. Pero si crees que curvar un cristal de baño es el límite, te voy a enseñar cómo saltarte las leyes de la arquitectura. Te voy a enseñar a mirar lo que hay al otro lado de un muro de hormigón armado, sin tener que asomar la cabeza, porque el universo dicta una regla inquebrantable. La luz viaja en línea recta. Si tienes un muro delante, te quedas ciego. No ves lo que hay al otro lado,
Pero si te metes varios espejos inclinados a 45 grados dentro de un tubo con forma de S o de Z, cometes una atrocidad geométrica. No estás atravesando el hormigón como si tuvieras visión de rayos X. No, estás asomando el tubo por encima de la pared, capturando la luz de ese lado y obligándola a derrapar hacia abajo por el interior del tubo hasta chocar directamente con tu ojo, que está a salvo abajo. Y con esto acabas de fabricar el arma visual que salvó miles de vidas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que permite ver a los submarinos bajo el agua, el periscopio. Con unos cristales baratos de 5 euros, has conseguido que tu nervio óptico doble las esquinas y vea al otro lado. Estás viendo en tiempo casi real lo que ocurre al otro lado del ladrillo, siendo completamente invisible para tu enemigo. Pero esto de rebotar la luz no es nuevo. Desde la antigüedad soñamos con domesticar esta luz. En Egipto hubo espejos metálicos de enorme valor simbólico y práctico, aunque las leyendas sobre cómo iluminaban galerías profundas, kilómetro tras kilómetro, con cadenas de reflejos de espejos, sigue siendo muy discutidas por la arqueología moderna, debido a la pérdida de intensidad en cada rebote. De igual modo, el faro de Alejandría, envuelto en siglos de reconstrucciones y relatos, probablemente combinó fuego y superficies reflectantes para amplificar su visibilidad a distancias increíbles. Pero incluso cuando la historia exacta se vuelve borrosa bajo el polvo de los siglos, la obsesión humana es clarísima: robarle alcance al sol. Pero esa obsesión de dominar la luz tiene un lado mucho más oscuro, porque antes de los cristales perfectos, desde los sacerdotes aztecas con sus bloques de obsidiana pulida, hasta el astrólogo de la reina de Inglaterra, las élites practicaban el perturbador arte del scrying. Y es que se encerraban en habitaciones en penumbra y miraban fijamente el fondo de un espejo negro. Juraban que tras unos minutos el abismo se abría, un poco como os expliqué al principio del vídeo, y así la superficie desaparecía y el cristal les mostraba demonios, espíritus y visiones del futuro. Y hoy la neurociencia ha destrozado el mito para revelar una verdad mucho más aterradora. No había magia. Era un atajo biológico brutal, porque cuando miras fijamente una superficie oscura que apenas refleja luz, le estás cortando el suministro de datos a tu sistema visual. Tu cerebro, que es un adicto a la información, entra en pánico. Sí, entra en pánico por la privación sensorial. Así que hace lo que haría cualquier inteligencia artificial que está desesperada. Empieza a inventarse la realidad. Se produce un cortocircuito entre el efecto Troxler y una pareidolia masiva. Tu mente coge el ruido visual estático del espejo negro y proyecta alucinaciones hiperrealistas directamente sobre tus retinas. Esos reyes y chamanes no estaban hablando con entidades del más allá. Estaban usando un trozo de piedra pulida para ver el código fuente de su propia locura, proyectado en tiempo real. Y quizás hoy nos reímos de esas supersticiones, creyendo que somos superiores, pero en nuestra arrogancia tecnológica hemos creado nuestro propio espejo negro, sí, nuestro propio espejo negro definitivo, uno que no necesita engañar a tu cerebro para devorar la luz. ¿Vemos el mundo tal cual es o solo una interpretación? ¿O es que el espejo nos ha acostumbrado tanto a su mentira que cuando la luz desaparece, nuestro cerebro simplemente se rinde? Pues te presento al Vantablack, el antiespejo definitivo. Si el espejo de tu baño es una pista de hielo donde la luz resbala perfectamente, el Vantablack es una jungla cuántica de pesadilla. Y es que está formado por millones de nanotubos de carbono, plantados como árboles microscópicos. Y cuando un fotón entra en ese bosque, se pierde. Sí, se pierde en un laberinto sin salida. Rebota hacia abajo una y otra vez, perdiendo energía en cada impacto, hasta que literalmente muere de agotamiento y se disipa en forma de calor imperceptible. Absorbe hasta el 99,965% de la luz visible. No refleja, embosca. Si pintas una esfera tridimensional con Vantablack, tus ojos colapsan intentando buscar sombras que le den volumen. Tu cerebro, incapaz de procesar la profundidad, percibe un agujero negro plano y absoluto, flotando en el espacio real. Hemos fabricado el abismo más perfecto posible y lo hemos encerrado en un laboratorio, demostrando que si hay algo más aterrador que un espejo que te miente, es un objeto que decide de repente dejar de devolverte la mirada. Pero, ¿y si hiciéramos lo contrario? ¿Qué pasa si en lugar de asesinar a la luz en el abismo, la encerramos en una celda de máxima seguridad para enfurecerla? Pues felicidades, acabas de inventar el láser. La gente cree que un láser es una bombilla mágica muy potente, pero es un error. Un láser no es una bombilla enfadada, es una cárcel de fotones construida alrededor de un medio activo. Imagínalo así. Tienes un tubo lleno de átomos excitados. Allí, un solo fotón puede desencadenar un proceso de emisión estimulada.
obliga a otros átomos a liberar fotones gemelos en fase, con la misma energía y dirección exacta. Si dejas que salgan por los lados del tubo, solo tienen un flash caótico. Pues aquí es donde entran los espejos. Pones uno perfecto en un extremo y uno que refleja el 99% en el otro. Estás obligando a trillones de fotones a correr de un lado a otro a 300.000 kilómetros por segundo, seleccionando, alineando y disciplinando la luz hasta dejar de ser una multitud desordenada para convertirse en un ejército romano marchando al unísono absoluto. Y ese 1% de luz que logra escapar por el espejo menos perfecto es el rayo láser. Un hilo microscópico de luz coherente, furiosa y pura, que puede desde leer un código de barras hasta cortar acero. Como ves, el láser es luz disciplinada hasta el extremo, pero nosotros, los que lo disparamos, seguimos siendo seres caóticos, asimétricos y llenos de errores. Pero la humanidad tiene un problema de ego, sí, de ego. Siempre queremos más potencia. Hoy estamos construyendo láseres de clase petavatio, monstruos ópticos que durante un instante infinitesimal alcanzan una potencia comparable o incluso superior a la de toda la red eléctrica mundial. Sí, lo que oyes. ¿El problema? Pues que ningún espejo sólido de la Tierra puede soportar ese castigo. Si intentas rebotar esa luz apocalíptica en un cristal, en aluminio o incluso en oro puro, el material se vaporiza al instante, te quedas sin espejo, sin luz y probablemente sin laboratorio. La densidad de potencia es tan absurda que la materia convencional simplemente deja de existir tal y como la conocemos. Entonces, ¿cómo rebotas una luz que destruye todo lo que toca? Pues usando el truco más brillante de la física extrema, el espejo de plasma. Como no podemos usar materia sólida, disparamos ese rayo letal contra un blanco de gas o sólido. Cuando el frente del pulso golpea el blanco, arranca los electrones y crea en una escala de tiempo ultra corta, súper pequeñita, en femtosegundos, una capa de plasma densa que puede comportarse como un espejo altamente reflectante. Es una barbaridad conceptual, porque fabricas el espejo en el mismo acto de destruir la materia que lo sostiene. Durante un suspiro cuántico, ese plasma hirviente actúa como una pared ópticamente impenetrable que rebota el resto del pulso láser. Hemos creado un espejo inmaterial, un cristal fantasma, que nace de su propia aniquilación, para permitirnos jugar con energías que, de otro modo, solo existen en el corazón de las estrellas. Flipa, ¿eh? Y bueno, sé lo que estás pensando en tu cabeza ahora mismo. Tu cerebro escéptico, el científico que llevas dentro, acaba de despertar y está gritando preguntas que exigen rigor. Y como siempre has venido a Ciencias de la Ciencia, y no te vas a conformar con medias verdades o juegos de palabras. Vamos a invocar el abogado del diablo, un tiempo de cara a cara para resolver tus dudas más técnicas y oscuras. Y como siempre con las preguntas saliendo de tu propia boca, como si estuvieras aquí delante mirándome fijo y pidiéndome explicaciones. Respira, porque ahora no vale el qué curioso, sino que ahora vale el demuéstramelo. Vamos allá. A ver, Jota, si me dices que el espejo drena la luz roja y es de color verde esmeralda, ¿por qué mi camiseta blanca se sigue viendo perfectamente blanca en el reflejo? Pues porque tu cerebro es un mentiroso profesional. En un solo rebote, el espejo común te roba menos de un 5% de la luz. Tu cerebro, que es una máquina experta en hacer el balance de blancos automático, ni siquiera registra esa pérdida. Filtra el error en tiempo real y solo cuando obligas a la luz a chocar 50 veces, en el experimento aquel que te he comentado del túnel infinito, esa pérdida se acumula de forma tan bestial que tu mente colapsa y ya no puedes seguir ocultando la verdad. El verde emerge. Allí lo ves verde, verde, verde. A ver, Jota, una duda existencial. Si yo me miro al espejo y me veo guapo y un amigo se pone a mi lado y me mira a través de ese mismo espejo, ¿me ve exactamente igual de guapo que yo me veo, no? Pues rotundamente no. De hecho, te ves raro. Y la culpa la tiene tu ego y la biología de la simetría. Tú te ves guapo en el espejo porque sufres lo que la psicología llama el efecto de mera exposición. Llevas décadas viendo tu cara invertida todos los días. Tu cerebro ha normalizado que tu ceja más alta o tu lunar estén en ese lado específico. Esa mentira es tu versión oficial para ti. Pero tu amigo lleva años viéndote en el mundo físico real sin invertir. Cuando él te mira a través del espejo, el cristal está devolviendo a un tú con la simetría del revés. Para su cerebro, las proporciones no cuadran. Donde él espera ver tu perfil de siempre, ve el contrario. Así que mientras tú te estás sintiendo increíble frente al lavabo, tu amigo está viendo a un impostor sutilmente deformado. Físicamente y neurológicamente, estáis mirando a dos personas distintas. Vale, Jota, no me vendas motos.
Yo me grabo en vídeo con la cámara trasera del móvil, por ejemplo, o me veo en mis vídeos de YouTube y juro que me veo exactamente igual que en el espejo del baño. No veo a ningún impostor extraño. Claro que no lo ves, pero no porque la física mienta, sino porque tu cerebro ha sufrido una terapia de choque. Eres la excepción a la regla. Al pasarte horas editando tus propios vídeos, o si eres de los que sube mucho contenido a redes, has obligado a tu cerebro a tragarse tu cara real. Sí, la no invertida miles de veces. Tu mente, que es una máquina de adaptación brutal, ha creado una tolerancia a tus dos asimetrías. Ha fusionado al tú del espejo y al tú de la cámara en un solo concepto para que no te vuelvas loco. Ha normalizado a tu doble. Pero te propongo un reto cruel y definitivo para esta misma noche. Haz una captura de pantalla de uno de tus vídeos de YouTube y ponla en tu móvil, exactamente al lado de una foto tuya hecha frente al espejo. Míralas a la vez. Tu cerebro va a hacer clic y de repente verás que la raya de tu pelo está en el lado equivocado, que un ojo es ligeramente más grande que el otro y que tu sonrisa se tuerce de forma distinta. No te ves igual en el vídeo y en el espejo. Simplemente tu cerebro había editado el recuerdo para protegerte. Vale, JJ, pero lo de poner dos espejos a 90 grados, sí, eso es una chapuza. Si lo hago, quedará una raya negra espantosa justo en medio de mi cara. Claro, evidentemente, si haces esto en casa con dos espejos de baño baratos, la costura central dividirá tu cara con una línea horrible. Es por eso que los espejos verdaderos, que se fabrican con precisión científica, usan cristales de primera superficie, con el metal por fuera, unidos por láser a nivel microscópico. Y así eliminar la barrera del vidrio, para que la costura sea matemáticamente invisible al ojo humano, permitiendo que las dos mitades de tu reflejo se fusionen a la perfección. Ah, vale. Bueno, también me hablas de un lag cerebral, pero si doy una palmada frente al espejo, el sonido y el choque encajan a la perfección en mi cabeza. ¿Dónde está el retraso aquí? Pues bueno, aquí la neurociencia da miedo, porque el sonido viaja por el aire mucho más lento que la luz, pero tu cerebro procesa el audio más rápido que la imagen. Para que no notes ese desajuste, tu cerebro retiene la señal de audio en su sala de montaje internamente y la retrasa unos milisegundos a propósito para sincronizarla con el impacto visual que estás viendo. Tu mente falsifica tu percepción temporal en tiempo real para mantener intacta la ilusión de causalidad. Es curioso, ¿eh? Y bueno, un momento de rigor químico, JJ, porque sí, si me has dicho que en el mundo espejo la molécula zurda no encaja y no hace nada, entonces, ¿por qué la talidomina espejo destrozó fetos en vez de ser inofensiva? Excelente pregunta. La trampa está que a veces la molécula espejo no es simplemente inútil, como un bocado de comida que no puedes digerir. Y es que a veces esa llave invertida encaja por un accidente macabro en otra cerradura de tu cuerpo para la que no estaba diseñada. Y eso justo fue lo que pasó con el enantiómero espejo de la talidomina. No era agua inerte, se coló por error en los receptores que regulaban el crecimiento de los vasos sanguíneos del feto y los apagó por completo. Vale, entendido, pero lo del espejo de las salas de interrogatorios, si es solo contraste de luz, entonces la ventana de mi salón por la noche hace exactamente lo mismo, ¿no? Pues sí, exactamente. Tú ya conoces ese efecto. Es lo que te pasa en el salón de tu casa de noche, cuando enciendes la luz. Tú no puedes ver la calle oscura, solo ves tu reflejo. Pero tus vecinos de enfrente, te ven perfectamente. La única diferencia es que el cristal de la policía está armado con una microcapa de plata semirreflectante que eleva ese rebote natural, convirtiendo el efecto de tu ventana en un muro de luz impenetrable para el criminal. Vale, exiges precisión. ¿Qué pasa exactamente en ese milímetro donde mi cara colapsa en el espejo de aumento cóncavo? Pues en ese milímetro exacto cruzas el punto focal matemático. Allí, los rayos de luz que salen de tu cara y rebotan en la curva del cristal salen totalmente paralelos entre sí hacia el infinito. Nunca llegan a cruzarse, así que tu ojo no tiene datos angulares para reconstruir ninguna imagen. En ese instante exacto, tú dejas de existir ópticamente. Te conviertes en luz pura sin información. Vale, ¿y si el Vantablack mata la luz y no refleja absolutamente nada? ¿Cómo sé que está ahí? ¿Por qué veo un círculo negro en vez de no ver nada? Pues en realidad, tú nunca ves el Vantablack. Lo que ves son los límites físicos de lo que lo rodea. Tu cerebro detecta las paredes de la habitación, el borde del objeto iluminado y deduce que hay un hueco porque ahí faltan fotones. No estás viendo materia oscura, estás observando la ausencia matemática de información en mitad de un lienzo de luz. Vale, ya para rematar todo esto, dices que un láser de petavatio destruye el material y lo hace plasma. Una explosión es gas caótico. Entonces, ¿cómo demonios refleja luz un gas hirviente en vez de dispersarlo todo? Pues por la inercia extrema. El pulso de ese láser es tan insanamente corto
hablamos de femtosegundos, la milbillonésima parte de un segundo, que aunque el plasma se forma al instante, los pesados iones del material no tienen un tiempo físico de moverse, ni de expandirse por la sala. Se quedan congelados en el sitio. La superficie del gas hirviente se mantiene plana, densa y perfecta, como un cristal el tiempo justo para rebotar la luz, milisegundos antes de que todo estalle por los aires. Vale, ahora sí, cerebros reiniciados, dudas técnicas atendidas. Llegados a este punto, puede que sientas que no puedes confiar ni en tus propios ojos. Y tienes razón, pero esa desconfianza es precisamente la base de la ciencia. El espejo no nos engaña porque quiera, nos engaña porque nosotros le pedimos que nos devuelva una imagen que nuestra biología pueda digerir. Pero si crees que fabricar espejos de plasma es el límite de nuestra especie, no has visto nada. Esto solo ha sido la guerra contra la materia. En la parte 2, sí, va a haber parte 2. Vamos a dejar atrás los átomos y vamos a sabotear el espacio-tiempo. Te enseñaré cómo los espejos que tallan los microchips de tu móvil son tan y tan lisos que si los hicieras del tamaño de toda España, la montaña más alta mediría 1 milímetro. Veremos cómo la gravedad se convierte en una lupa colosal que clona galaxias enteras en el cielo. Descubrirás cómo la mecánica cuántica usa cristales para teletransportar información, sacrificando partículas y demostrando que el presente puede alterar el pasado. Y la pregunta final, ¿eres una persona real o solo la proyección holográfica de información codificada en el límite del universo? Pues todo eso te lo explicaré en la segunda parte de la ciencia del espejo. Vas a flipar. Así que revienta el botón de like si tu cerebro ya está empezando a echar humo. Y suscríbete para no perderte el final de este viaje dentro de pocos días. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que el espejo de tu baño era en realidad verde? ¿O que tu perro no ve tu reflejo porque su mundo está hecho de olores? Os leo a todos aquí abajo y no te detengas aquí. El conocimiento no tiene fondo. Entra ahora mismo en mi lista de reproducción La Realidad Invisible, porque tiene los enlaces en pantalla. Ahí está la ciencia de la gravedad, la ciencia de la luz, la ciencia del agua. Vas a flipar. Y si te quedas con ganas de más ciencia, entra en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos cada día. Te va a encantar, estoy seguro. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.